Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con uno de esos pequeños misterios del español, uno que suele traer de cabeza a muchísima gente que está aprendiendo. Hablo de esas palabras que, como por arte de magia, de repente, ¡zum!, se hacen más cortas. A ver, esta pregunta seguro que ha salido en alguna conversación. ¿Por qué decimos buen día, pero nos suena rarísimo decir bueno día? ¿Es que es un fallo? ¿Una de esas reglas locas del español? Pues no, para nada. Hay una explicación y es bastante lógica. Hoy vamos a verla. Y bueno, la respuesta a todo este lío tiene un nombre, que suena así como muy técnico, apócope. Pero que nadie se asuste, ¿eh? No es más que la palabra que usamos en gramática para describir este fenómeno. Esto de comerse el final de algunas palabras. Venga, vamos a ver cómo funciona esto exactamente. Vale, este es el plan para hoy. Primero, el misterio del que hablábamos. Después, nos metemos con la apócope, que es obligatoria sí o sí. Luego, un clásico, el caso de mucho contra muy. Seguimos con la apócope, que es opcional, entre comillas. Y para rematar, un buen resumen para que no quede ninguna duda. Pues empezamos fuerte con la apócope obligatoria. Y como la propia palabra dice, aquí no hay debate, no hay opción. Estas reglas hay que seguirlas siempre. A ver, si miramos la tabla, la regla general es bastante fácil de pillar. Adjetivos como bueno, malo, primero, pierden la O del final cuando van justo delante de un nombre, de un sustantivo que sea masculino y singular. Y por eso mismo decimos un buen alumno y nunca un bueno alumno. Esta es una de las reglas básicas. Vamos ahora con un caso súper concreto, la palabra santo. La norma es que se acorta a San siempre que va delante de un nombre propio de hombre. Pues eso, San Pedro, San Sebastián, lo típico. Pero, siempre hay un pero. También hay excepciones. Y aquí las tenemos. Ojo, porque con la mayoría de nombres se usa San, pero hay solo cuatro, que van por libre y que hay que aprenderse de memoria. Son Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio y Santo Domingo. Con estos cuatro la palabra santo se queda tal cual, entera. Venga, cambiamos de tercio y nos vamos a los números. Con la palabra ciento pasa algo parecido. Se acorta y se convierte en 100. La regla aquí es súper directa, ¿eh? Pasa siempre que va pegada justo antes de un sustantivo. Da igual si es masculino o femenino. Esto se ve clarísimo en los ejemplos. Se dice 100 personas o 100 naranjas. Pero cuidado, hay un matiz importante. Si no estamos hablando del número exacto, sino de una cantidad aproximada, como cuando se dice compré un 100 de plátanos, que en el fondo significa alrededor de 100 plátanos, ahí sí que mantenemos la forma larga, 100. Bueno, llegamos a uno de los grandes clásicos, una de las dudas que más problemas da cuando se aprende español, la diferencia entre mucho y muy. Venga, vamos a intentar dejarlo claro de una vez por todas. A ver, la diferencia fundamental en realidad es sencilla. Mucho es como el compañero de los sustantivos, de los nombres, y por eso cambia para concordar mucha gente, muchos problemas. En cambio, muy es invariable, siempre es muy, y su única misión en la vida es darle más fuerza a los adjetivos y a los adverbios. Aquí se ve perfecto cómo funciona. Muy temprano. Temprano es un adverbio. O muy distinguida, con distinguida, que es un adjetivo. Lo que hace muy es eso. Es como ponerle un altavoz a la palabra que viene después. La intensifica. Pero ojo, que como en toda buena regla de gramática que se precie, tiene que haber una excepción que lo lía todo un poco. Y esta es de las importantes. Cuando usamos palabras para comparar, de repente nos olvidamos de muy y usamos mucho. Y esta es la lista de la compra, por así decirlo. Con estas palabras, mayor, menor, mejor, peor, y también con más, menos, antes y después. La palabra que hay que usar para darles más intensidad es siempre, mucho. Y los ejemplos lo dejan clarísimo. Jamás se dice muy mejor. Suena fatal. Lo correcto es mucho mejor. Y tampoco muy antes, sino mucho antes. Este es uno de esos pequeños detalles que de verdad marcan la diferencia y hacen que el español suene mucho más natural. Y ya, para rizar el rizo, el detalle final sobre este tema. Hay una pequeña excepción a la excepción. Cuando mayor o menor se usan para hablar específicamente de la edad, de los años que tiene alguien. Ahí sí que vuelve a aparecer muy. Por ejemplo, si alguien dice, me siento muy mayor ahora, eso está perfecto. Venga, que ya casi lo tenemos. Pasamos a la última categoría, la apócope facultativa. Opcional, vamos. Esto, en teoría, significa que se puede elegir si acortar la palabra o no. Pero como ya se insinúa por ahí, ¿de verdad tenemos elección? El ejemplo más claro de esto es la palabra grande. La regla dice que se puede acortar a gran cuando va delante de un sustantivo en singular. Da igual si es masculino o femenino. Un gran hombre, una gran mujer.
Y sí, técnicamente se podría decir un grande hombre, pero la verdad es que suena muy, muy distinto. Y aquí está el quid de la cuestión. Aunque la gramática diga que es opcional, la realidad, el uso de la calle, ha hecho que la forma corta, gran, G-R-A-N, gane por goleada. Usar grande delante de un sustantivo hoy en día suena un poco raro, como antiguo, casi poético. Así que, en la práctica, aunque no lo sea sobre el papel, es casi obligatoria. Y un dato curioso, para que se vea cómo cambia el idioma, antes existía otra apócope de este tipo. Quien quiera se podía acortar a quien quiera. Pero vamos, que esto ya no lo usa nadie. Ha caído totalmente en desuso y es rarísimo, por no decir imposible, encontrarlo hoy. Un ejemplo perfecto de cómo la lengua está viva y evoluciona. Genial, pues hemos visto un montón de cosas. Para que todo esto se asiente bien, vamos a terminar con un resumen súper rápido y al grano, con las claves para que no se nos olvide nada. A ver, aquí está la chuleta definitiva. Punto 1. Acortar siempre palabras como bueno a buen, delante de un sustantivo masculino singular. Obligatorio. Punto 2. Cambiar santo a san, pero acordándose siempre de las 4 excepciones de Tomás, Tomé, Toribio y Domingo. Punto 3. La regla de oro. Muy para adjetivos y adverbios, pero mucho para los comparativos como mejor o más. Y punto 4. Usar gran en vez de grande antes de un nombre. Prácticamente siempre. Y eso es todo. Misterio resuelto. Ahora ya se entiende por qué esas palabras a veces parecen encoger. No es nada mágico, es simplemente gramática, y como hemos visto tiene su lógica. Y para acabar, lanzó una pregunta al aire. Ahora, con todo esto en mente, ¿cuántos ejemplos de apócope van a empezar a escucharse por ahí en el mundo real, en conversaciones, en canciones? Es el momento de poner la oreja. Muchas gracias por la atención.